Hello, my name is Aileen Camila Zuniga Cuero. I am 26 years old. I live in Tumaco. I study Chaudium Pedagogy. Hola, estimado tutor. En este día les estaré presentando mi exposición sobre el ejercicio 1, proposiciones y tabla de verdad, del curso Pensamiento Lógico Matemático del grupo 1890. Este es el ejercicio que elegimos según la letra B. Estas son las proposiciones, este es el lenguaje simbólico. Entonces nos dice que debemos escribir la proposición compuesta en un lenguaje natural. Aquí ya la he pasado y entonces voy a explicar cómo la realicé. Nos dice, según esta expresión, así mismo debemos organizar el lenguaje natural. Entonces, nos dice que P, que es el calentamiento global, es un gran problema de la humanidad, lo subrayamos con color amarillo. Luego nos dice, ponemos I. ¿Por qué ponemos I? Porque aquí nos dice, según este símbolo, que es un conector lógico, que es de conjunción, nos dice que eso significa una I. Entonces ponemos la I en esta oración, en este lenguaje natural, para el lenguaje natural. Luego nos dice que sigue R. Entonces, esto solo se trata de reemplazar según el orden. R es el calentamiento global genera desastres naturales. Entonces, aquí está, el calentamiento global genera desastres naturales. Nosotros lo llamamos según el color que hemos elegido. Luego cierra corchete, de paréntesis, perdón. Entonces, luego sigue este conector lógico que significa condicionalidad. ¿Qué significa entonces sí? Vean, aquí escribimos la palabra entonces. ¿Por qué ponemos entonces? Porque según el lenguaje simbólico, así está representado. Luego ponemos la siguiente que es S. Y S es esta oración que dice que la descarbonización de las energías ayuda a mitigar el calentamiento global. Lo subrayamos de su color correspondiente. Y es así como nos queda esta proposición escrita en un lenguaje natural. El calentamiento global es un gran problema de la humanidad y aquí se me cambió el color. Ponemos rojo, los conectores los puse de color rojo. En las proposiciones de distintos colores. Entonces dice, en el lenguaje natural nos quedaría esta proposición, el calentamiento global es un gran problema de la humanidad y el calentamiento global genera desastres naturales. Entonces, la descarbonización de las energías ayuda a mitigar el calentamiento global. A continuación, el segundo ítem de este primer ejercicio nos pide que según el mismo ejercicio de esta expresión nos dice generar una tabla de verdad manualmente a partir del lenguaje simbólico y determinar si el resultado es una tautología, contingencia o contradicción. Aquí yo ya he resuelto esta página, ya la he listado esta tabla, entonces procedo a explicar cómo la realicé. Este es el lenguaje simbólico y esta es la tabla de verdad de este lenguaje simbólico. Entonces nos dice que según nos dice en la ley de la tabla de verdad, nos dice que siempre debe ser 2 elevado al número de proposiciones. Entonces, esa es una ley general, una regla que siempre es así. Entonces, para ello, ¿cómo sabemos cuál es el número de proposiciones? El 2, ¿a qué número lo vamos a elevar? Entonces, las proposiciones son estas letras. P, R, S. Entonces, tenemos 3 proposiciones. 1, 2, 3. Entonces, 2 lo vamos a elevar a la 3, que es igual a 8. ¿Qué nos quiere decir eso? Que si es igual a 8, entonces debemos hacer 8 cuadritos. Después de esto, de las proposiciones, debemos realizar 8 cuadros porque ese es el total que nos da. Si nos da otro número, si el 2 elevado a cualquier otro número nos da, por ejemplo, digamos 16 cuadritos y filas debemos realizar. En esta ocasión nos dio 8. Entonces, para esta regla nos dice que primero debemos poner las proposiciones, que es P, R, S. Luego de eso debemos resolver los paréntesis. Este es el primer paréntesis, solo hay uno, y luego resolver lo siguiente que sigue, el antecedente que es esto que podemos observar aquí. Entonces nos dice la regla general que en la primera proposición, las primeras 4 son verdades, y las siguientes 4 son falsedades. Entonces, 4 verdades, 4 falsedades. En la siguiente proposición son 2 verdades, 2 falsas, 2 verdades, 2 falsas, 2 verdades, 2 falsas, así hasta llegar a 8. En la segunda nos dice que la primera es verdad y la segunda es falsedad, y así, verdad, falsedad, verdad, falsedad, verdad, falsedad. Luego de resolver esto, que es una regla, que en todo ejercicio va a iniciar así, luego procedemos a realizar los paréntesis. Entonces, nos dice aquí en esta expresión, nos dice que debemos buscar P y este conector, que significa I, paréntesis, que es P, esta proposición P, debemos realizar según la tabla de los conectores lógicos que nos dice que en la conjunción de P y R, que si ambas son verdaderas, esta es verdadera. Que si ambas son verdaderas, verdaderas. Que si la primera es verdadera y la segunda es
falsa, entonces falsa. Si la primera es verdadera y la segunda es falsa, es falsa. Si la primera es falsa y la otra verdadera, resulta ser falsa. Que si es falsa, verdadero, es falsa. Que si es falsa, falsa, es falsa. Que si es falsa, falsa, es falsa. Luego de eso procedemos a resolver todo el lenguaje simbólico, toda esta expresión, porque ya no hay más paréntesis. Entonces, vamos a buscar esta que ya resolvimos, que es esta de aquí, con el conector, que es la condicionalidad, que es entonces sí, ese. Aquí siempre se debe resolver según el orden. Primero esta, luego esta. Entonces, de acá para acá. Entonces, esta con esta. Entonces, si nos dice en la condicionalidad que si la primera es verdadera y la otra es verdadera, es verdadera. Que si es verdadera, falsa, y la otra es falsa, es falsa. Que si es falsa, la primera es falsa y la otra es verdadera, es verdadera. Que si es falsa, falsa, es verdadera. Que si es falsa, verdadera, es verdadera. Y que si la primera es falsa y la otra es falsa, es verdadera. Que si la primera es falsa y la otra es verdadera, es verdadera. Que si la primera es falsa y la otra es falsa, es verdadera. Es así como resolvimos esta tabla de verdad de este lenguaje simbólico. También nos pide que debemos determinar si el resultado es una tautología, contingencia o contradicción. El resultado de la tabla de verdad, entonces según este resultado debemos saber si es una tautología, una contingencia o una contradicción. Entonces, que el resultado de la tabla de verdad es una tautología cuando todos los valores son verdaderos. Y como podemos observar aquí, la mayoría son verdaderos, pero hay una falsa, entonces no es una tautología. También nos dice la otra, el otro resultado dice que es una tabla de verdad es una contradicción si los valores todos son falsos. Entonces, esta no es una contradicción porque solo hay un falso y las demás son verdaderas. La otra es la contingencia. Nos dice que si hay valores verdaderos como es falso, entonces es una contingencia. Entonces, podemos decir que los resultados de esta tabla de verdad nos indica que es una contingencia. Siguiente ítem, queremos generar la tabla de verdad a través del simulador de lógica según el mismo ejercicio, según la misma expresión simbólica. Aquí, como podemos observar, yo ya la realicé, nos dio los mismos valores, los mismos resultados, falsa y todas verdaderas. Es el mismo resultado, podemos comprobar que tenemos acá. El mismo resultado de nuestra tabla de verdad en el simulador de lógica. Muchas gracias, estimado tutor, por su atención. Espero haya sido de su agrado.